Voy a tratar de que la mía sea más corta que las otras. Hay código, pero no hay unas demos que haya que ejecutar porque lo que vamos a hablar es de qué es lo que nos trae de nuevo lo que es el lenguaje de C# en .NET 9. Particularmente, quiero que nos quedemos con este slide. Es extremadamente interesante, sobre todo porque yo tengo muchos amigos que programan en el lenguaje Go porque pues hacen cositas para Terraform y hacen cositas para ciertos proyectos que hay por allí. Y siempre me dicen, no, es que Go es mucho más rápido que .NET y tal. Y ahora les he mostrado esta última benchmark que se ha hecho, que es independiente. Este benchmark no lo ha hecho Microsoft, y donde se puede ver que .NET 9 es 10 veces más rápido que cualquier aplicación que se pueda hacer con Node, y es hasta 5 veces más rápida que cualquiera que se pueda hacer con Go. Ahora su único argumento es que mi aplicación es un poquito más grande y ocupa un poquito más de memoria, pero ya la velocidad no es un tema, ¿vale? Y como comentaba en la sesión anterior, Parrita, es que hay muchas cosas que se han hecho a nivel de la plataforma y del lenguaje que permiten llegar a esta aceleración. Entonces, en esta sesión, lo que vamos a hablar es de qué cosas han hecho a nivel del lenguaje que nos permiten escribir nuestro código de otra manera y que a la vez nos van a permitir a que sea mucho más rápido. En la versión de C# 12, la que tenemos ahora en .NET 8, cuando dimos esta charla, una de las cosas que a mí me chocaba bastante era que en C#, cuando salió .NET 7 y luego .NET 8, esas actualizaciones de C# eran azúcar sintáctico. No estaban realmente metiendo algo que tú dijeras, ok, esto es nuevo en el lenguaje o esto modifica el comportamiento de lo que está por debajo. Pues ahora parece que han escuchado la historia y dijeron, pues mira, no, vamos a hacer cosas que ya no sean azúcar sintáctico. Lo parecen, pero no lo son. El año pasado hablábamos de que le daban mucho cariño a lo que eran las estructuras y los rectos. Pues este año han decidido darle más cariño a el tema de los params. Yo estoy seguro que todos hemos usado params en algún momento y no son más que ese tipo de código que ponemos cuando tenemos un método que puede recibir un número que no sabemos cuál va a ser de elementos de un tipo, ¿vale? El típico método que tiene que recibir varios strings, pero yo no sé si va a recibir uno, dos o un millón. Entonces le coloco params de string y ahí ya puede entrar lo que sea. El tema es que cuando esto se diseñó, hace ya un buen tiempo, la manera en la que se pensó era que los params debían ser realmente una colección de objetos que yo puedo mandar de un tipo en cualquier orden, pero en mi método lo que yo voy a recibir es un array de ese tipo, ¿vale? Entonces, por ejemplo, en esto que tenemos aquí, pues hemos creado una clase que se llama Disposer. Esa clase que llamamos Disposer, lo que le hemos es creado un método llamado DisposeAll, que lo que recibe son cualquier tipo T que implemente la interfaz Disposable y que me dé aquí la cantidad de elementos que yo quiera enviar, ¿vale? Y ese New Hello, New World, si nos damos cuenta, pues son instancias de un Stream Reader, y para los que conocemos C#, pues el Stream Reader implementa la interfaz Disposable y por tanto este código funcionaría. ¿Qué es lo que han agregado? Pues resulta ser, no sé cuántos, algunos hace librerías, SDKs que pongan al público, o solamente son productos. Solo productos, vale. Resulta ser de que no pasa tanto en productos, pero sí pasa en el mundo de los SDKs. Y nosotros en Encamina tenemos un SDK open source que se llama En Marcha, que podéis verlo en GitHub si queréis. Muchas veces te encuentras con la situación de que tienes que soportar un abanico muy grande de clientes y que van a tener diferentes necesidades. Y te encuentras con cositas como esta, en la que tienes que crear el método DisposeAll con el params de toda la vida, pero que también vas a tener que crearle una sobrecarga que permita recibir, por ejemplo, un i enumerable. Y cuando eso ocurre, lo que pasa es que tenemos que modificar nuestro código para que en vez de recibir una lista de elementos, recibas un array de esos elementos, para que funcione tanto con el método que recibe el params como el método que recibe el i enumerable. Pero desde el punto de vista de .NET o del lenguaje C#, lo que está ocurriendo es que esta línea de código que está aquí involucra crear un objeto, y ese objeto se puede pasar a este método, o este objeto se tiene que deconstruir para poder pasárselo al primero de ellos. Y ese proceso de deconstrucción consume memoria y consume procesamiento. ¿Qué tal si pudiéramos encontrar una manera de que eso no tenga que ocurrir a un nivel muy bajo, a un nivel ya de compilación? Nos ahorraríamos el tener que deconstruir objetos, nos ahorraríamos el tema del CPU, y como params se utiliza mucho en la plataforma .NET, ganaríamos rendimiento. Y para eso, lo que han inventado es lo que ellos llaman los enumerable params, que es básicamente que yo ahora a lo que antes tenía como un enumerable le puedo poner por delante la palabra params.
Y ahora mi código puede quedar sin tener que ser un array, pero puede recibir un array, puede recibir un grupo un grupo indeterminado de elementos que yo pueda pasarle del tipo T, pero tiene otra ventaja más. Antes, en el código anterior, yo o pasaba un array o pasaba un enumerable. Pues ahora puedo pasar un array, un enumerable o incluso poner tipos muy específicos, como por ejemplo el read-only span. Con lo cual ahora tengo un control mucho más fino del tipo de datos que yo quiero gestionar dentro de mi método sin tener la carga de tener que construir un nuevo tipo de objeto o de construir ese objeto para poder pasárselo a los otros métodos. Con esto, para los que hacemos librerías más que aplicaciones, nos permite poder expandir la sobrecarga de los métodos que proporcionamos sin tener que afectar a cómo los consumidores escriben el código y ganando en desempeño, en optimizaciones, en consumo de CPU y en consumo de memoria, en velocidad, que nos daría la parte de .NET. ¿Qué es lo que ocurre? Que podría ocurrir que tenemos el del enumerable, tenemos el parámetro read-only y alguien puede querer hacer esto. Immutable array. Esto es permitido porque estoy creando sobrecargas de algo que admite colecciones de un determinado objeto. Pero cuando hacemos esto, nos va a salir esta alerta que está aquí en rojo. Esa alerta que está ahí en rojo es algo que los que trabajamos con .NET siempre tenemos miedo que nos salga, que es, hay dos cosas que hacen lo mismo y .NET no sabe cuál de ellas tiene prioridad. Y te dice, esto es ambiguo. O atiendo a este o atiendo a este, pero no puedo atender a los dos. Y no sé decidir. Tú como desarrollador me tienes que decir cuál es. Lo que está pasando en este ejemplo, que nos lo dice aquí, es que él no sabe decir si esta llamada debe entrar por la llamada que tiene solo el enumerable o debe entrar por la que tiene el params read-only spam. ¿Vale? No sabes si entrar por la primera o entrar por la segunda, porque ambas son válidas ahora que tenemos este params sobre colecciones. ¿Cómo resolvemos ese problema? Pues lo que han hecho es crear a un señor que se llama un nuevo tipo de atributo que se llama el Overload Resolution Priority, que toma un valor entero. Este atributo, aunque es un nuevo elemento dentro de lo que sería .NET, que eso no es nada especial, por debajo le dice al compilador que tiene que reordenar el orden de las prioridades o de cómo considera qué método viene antes que otro o de resolver ambigüedades. Es decir, que realmente este señor por debajo está modificando el código que se compila. Recordemos que .NET, C# o el lenguaje que elijamos, cuando lo compilamos se genera un lenguaje intermedio que llamamos bytecoded y que recibe el nombre de MISIL, MS-IL. Esto está afectando a cómo se genera ese lenguaje MS-IL, que es básicamente como una forma de ensamblado. Y toma un número. El número lo que dice es si esto debe subir de prioridad o también le puedo poner, fíjense que es un entero, le puedo poner un número negativo, es decir, baja de prioridad. Cuando le estoy poniendo este atributo con el número 1, ya me desaparece el error. Y lo que estoy diciendo es, oye, si tienes que elegir entre el enumerable o este señor de aquí, vas a elegir este señor. ¿Vale? Este tiene ahora una prioridad más alta que el primero. Si le pongo el valor de -1, va a pasar lo contrario. Este señor va a tener más prioridad que el que tiene la parte del read-only spam. ¿Ok? Entonces esto está muy interesante porque nos va a permitir resolver ese problema de ambigüedades. Pero tiene un pero. Cuando esto salió y estábamos revisando la especificación del nuevo C#, salió que esto realmente puede ser un code smell. Porque si yo en mi librería, en mi clase, empiezo a tener demasiados de estos elementos, probablemente estoy diseñando algo mal. Con lo cual, el acuerdo de comunidad al que se ha llegado es que máximo debo tener 2 o 3 de estos. ¿Vale? Ya si llego al tercero o al cuarto, debería replantearme que algo no estoy diseñando bien. O sea, solamente imagina un código que tiene muchos de estos métodos y tienes 20 o 30 de estos disgregados por ahí. Si tienes que tocar algo, puedes tener otra vez una afectación, no sabes cuál debe venir primero, cuál debe venir segundo, es un problema. Esto es solamente para lo que en inglés ellos llaman un fine tuning del código, ¿vale? O sea, cuando necesito hacer cosas muy, muy precisas. Luego está el tema vale, aquí ya lo que podemos ver era, por el ejemplo, cuando ya le pongo esto, ya vemos que cuando yo pongo sobre el disposal, me dice que va a elegir al del read-only sobre el del enumerable, porque le hemos subido la prioridad. Lo que os decía, si pongo esto en -1, aquí me saldría el del enumerable. ¿Qué otra cosa ha cambiado? ¿Conoces la palabra partial? ¿La habéis utilizado? ¿Vale? A nadie le gusta. A mí por lo menos no me gusta. Pero a ver, tiene un sentido de ser. La idea es, yo quiero una librería
creo ciertas cosas, pero quiero que un sistema externo, no necesariamente un ser humano, pueda inyectar cambios en mi código. Por ejemplo, cuando utilizáis la librería Swagbucket o Swagger.net para publicar un Swagger. Muchos, ¿no? Supongo. Vale. Pues esa tiene un montón de métodos partial, que lo que hace es que nuestro código puede inyectar en ese método partial cambios sobre lo que hace la librería para, por ejemplo, inyectar cabeceras, inyectar temas de autenticación, etcétera, etcétera. Pero hasta ahora, partial solamente lo podíamos utilizar en dos cosas: las clases y los métodos dentro de esa clase. Lo que han hecho es que ahora, a partir de C# 13, también podemos utilizar la palabra partial en propiedades, ¿ok? En cosas que tengan get set o get private set o get if, ¿ok? Seguimos sin poder utilizar partial en lo que serían los constructores, porque no tiene ningún sentido tener un constructor parcial, los finalizadores, que son los destructores de la clase, por la misma razón que los constructores, en operadores sobrecargados o en declaraciones de eventos. Ahora lo podemos usar en propiedades y en indexadores. ¿Y cómo se ve esto? Pues antes de C# 13, nosotros lo que tendríamos es una clase con su indicador partial, el método partial para que alguien lo modifique, y lo que habitualmente hacíamos era, vale, yo me voy a crear mi propia clase partial y aquí voy a crear cómo es la implementación de esta declaración. Esto es lo que teníamos antes. ¿Qué es lo que vamos a tener ahora? Pues que puedo tener en este caso ya no es una clase, ahora también es una estructura que podía ser partial antes, pero una estructura partial, y le voy a poder decir no solo el método, sino ahora esta propiedad que se llama map, que sea partial. De manera que cuando yo tengo que implementar esta declaración, ahora puedo decir cómo quiero que se comporte esa propiedad. Esto antes no lo podíamos hacer. Y así como lo hago con la propiedad, si esto tuviera un indexado, también podría poner aquí el comportamiento del indexado. Ahora bien, ¿veis aquí algo raro en este código? Correcto, ref-struct. Los ref-struct ya existían antes en .NET, pero como vamos a ver más adelante, porque me estoy adelantando, le han dado también un cierto cariño a todo el tema de las estructuras y de los ref-struct, ¿vale? Que lo voy a mencionar después, perdón. Esto es algo de lo que habló Parra, que hay un nuevo objeto para hacer logs. Los logs, que habitualmente los utilizamos para evitar condiciones de carrera, para bloquear partes de nuestro código donde queremos que solamente entre un hilo a la vez, lo que habitualmente hacíamos era crearnos un objeto de tipo object y luego poníamos la instrucción log sobre este object y luego venía la porción de código que queríamos bloquear. ¿Qué pasa por debajo cuando hacemos eso? Porque tenemos un espacio de memoria, el objeto que hemos creado, sobre el cual estamos poniendo una monitorización, y esa monitorización está bloqueando a cualquier hilo que trate de acceder a ese espacio de memoria, salvo el primer hilo que haya entrado. Y con eso que ellos consiguen que, vale, un hilo entró a este espacio de memoria, ese hilo es el que puede ejecutar este código. Si otro hilo quiere ese espacio de memoria, se lo niego. Y lo que tengo es un monitor. Los monitores, el problema que tienen es que consumen una cantidad ingente de memoria, una cantidad ingente de CPU. El CPU lo están consumiendo constantemente con cada hilo que pide acceso a ese espacio de memoria, no tiene una buena gestión de los tiempos, no es gestionado y por lo tanto nuestra cantidad de memoria va creciendo con el paso del tiempo y podemos tener un memory leak. Y finalmente puede ocurrir que incluso hilos que no necesitan ese espacio de memoria se queden bloqueados, ¿ok? Hasta que eso termine. Nuestra aplicación va más lenta. No tenemos errores, no hay fallos, pero la cosa no va muy fluido. ¿Qué es lo que dijeron? Hasta aquí. Vamos a agarrar y vamos a crear un nuevo objeto que está en este espacio de nombre, system_thread, y el objeto se llama log. ¿Qué consiguen con esto? Primero, el objeto ahora es gestionado. Gestionado quiere decir de que el garbage collector está siendo informado cuando ese objeto ya no está siendo utilizado. También está en un espacio de memoria que le pertenece al motor de .NET, no del sistema operativo, y por lo tanto es mucho más fluida la manera de ver qué es lo que está pasando con él. Ya no tengo que utilizar un monitor, sino que ahora esta clase me ofrece un API completamente nativo en .NET para saber si alguien puede o no entrar en una porción del código. Y por otro lado, se pueden evitar deadlocks porque hacer algo gestionado, sé si se ha congelado un hilo, lo puedo matar para que pueda levantar otro. Y finalmente, al ser gestionado, siempre es esa misma palabra, ese posible caso en el que yo bloqueaba un espacio de memoria y otros hilos que no tenían que acceder allí se podían bloquear, ahora ya no ocurre. Al ser gestionado, yo sé qué espacio de memoria tiene que tomar cada hilo y por lo tanto todos tienen libertad, salvo los que necesiten acceder a la parte del código que esto está bloqueando. ¿Y cómo se ve esto en código? Pues antes nosotros lo que teníamos era esto, un object sobre el cual aplicábamos un log. Esto es lo que hacíamos antes. ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora? Quitamos la palabra object y ponemos la palabra log.
y se acabó. Ya está, arreglado el problema. Nuestro código no tiene que cambiar, el log sigue siendo el mismo que teníamos antes, aquí no ha pasado nada y hemos tenido un beneficio espectacular. Consideren que la parte de logs en .NET, en la propia .NET, está por todos lados. Cuando ellos ya han cambiado a esto, como está por todos lados, de repente tu rendimiento es más alto, tu consumo de memoria es menor, vemos esos números en donde le decimos a Go, adiós, ¿vale? ¿Qué pasa? También hay cosas que debemos evitar. Puede ser muy tentador poner aquí object y cambiar el new por un log. Esto no va a funcionar, porque desde el punto de vista del compilador, este maplog es un object, no es un log. ¿De acuerdo? Entonces, esto no lo hagamos nunca, que hay gente que lo ha estado haciendo y dice, que no me funciona. No, ese es al revés. El log va aquí, no va en ese lado. Y a menos que pongamos log igual nulo. Pero bueno, es un poco redundante. Ahora sí, la parte de los ref structs, ¿vale? ¿Qué pasa con los ref structs? Los ref structs son un tipo muy interesante porque son estructuras que yo puedo pasar por referencia. Recordemos que las estructuras son clases por valor. Cuando yo paso una estructura de un lugar a otro, no, lo que hago es que estoy pasando una copia, ¿de acuerdo? Porque es un valor que yo tengo que transmitir. Pero el ref struct es una trampa. Es un valor que puede pasar en ciertos escenarios por referencia. Pero tenía extremadamente muchas limitaciones y en general una de ellas es que también lo tienen los structs, es que no puede implementar interfaces. Por lo tanto, ¿qué ocurre? Que si yo quiero que mi estructura pueda implementar una interfaz, no podía, eso me iba a dar un error. Pues ahora, en .NET, sí, en .NET 9, en C# 3 sí podemos. Yo puedo coger una estructura, decirle que implemente la interfaz disposable, que ya lo tenía aquí como un método, y esto va a funcionar. Ahora ya tengo una estructura que está implementando interfaces. Maravilloso. Pero, ¿recuerdan el ejemplo anterior donde teníamos un disposable que lo que recibía era de tipo disposable? Si yo esto lo reemplazo por la estructura que acabo de crear, me va a dar este error. Porque las estructuras no pueden castearse. Yo no puedo tomar una estructura y castearla a otra estructura porque es un valor, no es una clase por referencia. Y no puedo hacer boxing o unboxing de una estructura, que es lo que haría con el tema de las interfaces. Pero hicieron trampa. Y crearon un nuevo tipo de constraint para esta parte de acá que se llama permite ref structs. Y ahora el error desaparece. Y ahora sí, las estructuras por referencia que implementen interfaces pueden hacerse el boxing o unboxing de interfaz. Es decir, que yo puedo crear estructuras, asignarles una interfaz para decorarlas, para que pertenezcan con un mismo tipo, y yo ahora puedo pasar esa familia de estructuras por esa interfaz a métodos que la puedan tomar como un tipo de constraint. Y esto también tiene un impacto en la memoria, porque ahora esa estructura que yo antes tendría que copiar en otro tipo de estructura diferente para poder pasársela a otro método, la decoro con una interfaz, vengo por aquí, boxing en un box es prácticamente inmediato y obtengo rendimiento de memoria y de velocidad. Y para ir cerrando un poquito, esto sí, tampoco está súper sintáctico, aunque lo parece, y es que ciertos lenguajes se siguen burlando de .NET por algo tan simple como yo puedo crear un array de objetos de adelante para atrás o de atrás para adelante, algo muy común en Python. En Python, por ejemplo, les encanta empezar por detrás. Y .NET no puede. .NET, si tú tratas de empezar por detrás, te da un error. Pues han cambiado el comportamiento del operador implícito de índice desde el final, que es la casita, el acento circunflexo, para permitir que podamos crear cosas de atrás para adelante. Por ejemplo, en este código estoy creando una matriz de 2×2, inicializando todos los valores del 0 al 9, pero si le hice el código realmente lo estoy haciendo desde el último elemento al primero. Lo estoy haciendo al revés. Desde el 1, desde el último, desde el penúltimo, desde el antepenúltimo, etcétera, etcétera. Ya Python no se puede burlar de nosotros. ¿Vale? Así que nada, esto que veis aquí es algo que suelen publicar, que es las caras de todas las personas que en GitHub han colaborado en mejorar la plataforma .NET y el lenguaje C#. Recuerden que .NET, prácticamente el 80 y pico por ciento de .NET es open source y se puede colaborar libremente. Estos son los rostros de estas personas, son todos los que han hecho posible esta nueva versión. Y gracias a ellos, pues muchas gracias. Espero que ya estés probando .NET 9 y si queréis saber más de mí, pues ahí os dejo mis coordenadas y yo ya terminé. Le toca ahora al señor Miguel.